Bueno, pues Netflixazos, otro día más aquí en nuestro programa, y esta vez hemos tenido que atender la petición de una, en fin, de una conocida nuestra y Sí, nos ha llegado al alma. sí, conocí de suscriptora que nos ha hecho un llamamiento después de haber visto el noticiario en el que hablamos de los premios de Angulema, que pues nos hizo esta petición. Bueno, pues después de este claro mensaje que yo creo que todos hemos entendido y que, en fin, que nosotros pedimos disculpas a esta mujer que se llama Alba. Hola Alba, hola Alba, y esto es para ti. En fin, pues nos hemos replanteado algo pues que en un principio no íbamos a hacer, que era, pues claro, porque Netflix está más para gente que es friki y que, en fin, y de nuestro mundillo, ¿no? Sí, entonces al final pues hemos decidido que vamos a hacer dos mini secciones. Una para explicar terminología, formato y todo lo respectivo a los cómics, lo básico, o sea, no nos vamos a meter tampoco en muchos berenjenales porque sería meterse a hacer aquí un simposio sobre los cómics sería absurdo. Y también vamos a hacer, que eso sí nos ocupará un par de vídeos más, sobre terminología, sistemas de juego, ambientación, sobre el rol y todo lo que serían dados y todo. Bueno, y además que si tenéis cualquier tipo de duda, pues oye, de alguna petición... Lo decía en los comentarios de los vídeos estos y pues si hay que hacer otro vídeo más sobre cómics o sobre rol o sobre videojuegos, sobre algún tema que queráis conocer algo, pues nos lo decís que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Sí, porque Netflix te escucha. Sí, y yo necesito mi yate. Bueno, vamos a hablar ahora sobre, digamos, las industrias más importantes del cómic, ¿vale? Del mundo. A ver, España tiene sus cómics, porque, a ver, yo cuando era chico, Mortero y Filemón, Super López, en fin, Pepe Gotera y Otilio, ¿vale? Pero claro, la importancia económica, o mejor dicho, la presencia de este tipo de cómics o de historias, ¿no?, dentro de algunos mercados, pues no es tan brillante como lo que vamos a decir ahora. Por ejemplo, hay cómics, te puedo encontrar cómics canadienses, por ponerte, o cómics italianos, pero la industria se divide en tres grandes industrias. Que, igual que, por ejemplo, en el cine, pues tienes Hollywood, tienes Bollywood, también hay películas españolas, pero no tienes la industria que tendría Hollywood. Pues entonces aquí también lo mismo. Tenemos tres industrias poderosas, que son el franco-belga o europeo, el manga o japonés y el americano. Sí, y ahora vamos a empezar pues, a comentaros un poquito cómo son y en qué se diferencian los formatos y el precio, porque también hay alguna, en fin, algo que yo creo que puede ser interesante apuntar. Sí, vamos a empezar con el cómic franco-belga o europeo. ¿Y por qué le decimos al europeo franco-belga? Porque básicamente el 90% de la industria europea pasa por esos dos países. ¿Y qué es? ¿Que en otros países no se hacen cómics? Sí, hay cómics españoles, como ya comentamos en otro vídeo, como Blasat, pero ¿qué pasa? Que eso hay fuga de cerebro y a lo mejor artistas italianos, españoles o de otra nacionalidad se van a Francia sabiendo que allí tienen una mayor oportunidad de publicar su arte. Sí, la primera característica que podemos observar del cómic europeo es que es más bonito, es decir, tiene un dibujo muy bonito, una encuadernación sin tapadura. La edición está más currada, básicamente suele ser todo cartoneo, tapadura. Tienen un formato especial, o sea, como veréis, el cómic franco-belga es mucho más grande que un cómic americano. Y lo que sí tiene, suelen ser cómics muy finitos, o sea, suelen rondar las 64 páginas, a no ser que ya nos encontremos con un integral o alguna colección ya completa. Y lo único es su precio, y también decir que la temática del cómic europeo es una temática más para adultos, y por el precio también suele ser algo más para adultos. ¿Por qué? Diréis, porque a lo mejor esto, que son 64 páginas, tiene un precio de alrededor de entre 15 y 17 euros. Hombre, es que tampoco es que sea decimos, ¿y qué caro es? Hombre, sí, pero a lo mejor para alguien más joven que con este precio se puede comprar, de alrededor de 5 grapas americanas, pues dices, pues... Y serían claro, muchas más páginas, pues sí. En comparativa, el cómic franco-belga es mucho más caro que el resto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el cómic europeo está considerado como más arte y tiene una cadencia más corta que el cómic americano, con lo cual a lo mejor cada tomo de esto te puede tardar 6 meses en salir. Claro que el interior de sus páginas, vamos, son una maravilla. Así que, en fin, un ejemplo de este cómic aquí lo tenéis. Smoke City. Y en fin, y espero
He dicho en fin otra vez, tío, qué asco. Dios mío, el en fin. No digo más nada, tú termina aquí y yo ya me callo. Pues eso, que esto sería el ejemplo de un cómic europeo. Como estos tenéis Black Sad, que lo tenemos aquí también, y otros muchos más cómics europeos. Muchos muy recomendables. Y yo creo que nada más, pasaremos al siguiente cómic. Bueno, pues ahora vamos con uno de mis favoritos, es el manga, porque yo más que cómic europeo o americano, yo soy más consumidor de este tipo de formato, ¿no? Y aquí, Del como cómic podéis manga. ver, os hemos traído unos formatos que están en desuso, porque esto es lo que luego explicaremos en el cómic americano, lo que se conoce como grapa. Estás tan peseta, estás tan peseta. Esta en pesetas, 275 pesetas. Vale, esto ya está en desuso, o sea, esto en España, encontrarte un cómic manga en grapa, sí, o en este formato un poco más pequeño, es Sí, totalmente porque imposible. además, de hecho, cuando nosotros empezamos a comprar este tipo de cosas, luego a algún genio se le ocurrió estos formatos, o estos, y dijimos, qué bien. Lo podía haber sacado antes. Mucho antes, ¿no? Y aparte que estos son de lectura europea, dícese de izquierda a derecha, no como ya los que sacaron luego estos, que son los tankobon, que son lectura japonesa, de derecha a izquierda. Y ahora básicamente estos formatos, este un poquito más tocho, son los que ahora mismo son los que te encuentras, al menos en España. Ya no sé yo en el resto de países el tipo de encuadernación y de edición que harán. Pero esta es la que se utiliza en España. Sí, sobre todo porque de todas las calidades, digamos, de los tres formatos, el manga, es el más pobre. Son casi todos en blanco y negro, como podéis ver, y la diferencia sobre todo es que el propio autor es casi el dibujante y guionista. Y en fin, aunque tengo un equipo, pero es como que yo me lo guiso, yo me lo como, Claro, ¿vale? en el cómic europeo siempre tienes igual que el cómic americano, tienes tu guionista, tu dibujante. Y aquí en el manga lo tienes todo, que lo hace casi siempre el mismo. Esto Aquí es una obra tenéis, de arte. Esto es una obra de arte. esto es otro formato que, como veis, que es un poco más grande que el tankobon, que se llama el Kazenban, que es, pues digamos que te reúne mucho más cómics en un mismo tomo. O sea que, y esto como ya he dicho, esto es recomendable. Ya en el top 10 de manga y anime hablamos de Monster, que es, vamos, una obra maestra. Bueno, y en cuanto al precio también es asequible. Sí, o sea, asequible, por ejemplo, este tomo, si no se ve de ahí, son 15 euros. Estos pequeños tomos suelen rondar los 8 o 9 euros. Valen lo mismo, prácticamente. Pero fijaros, lo que pasa es que esto es en blanco y negro. Entonces, pues, el manga, ¿qué es lo que pasa? Que por el mismo precio, pues, tienes unas cuantas páginas más. Con lo cual, dices, esto para una economía de alguien que no se pueda permitir muchos cómics, pues dices, es más económico. O sea, en esto es un punto más a favor del manga que del cómic europeo. Pero claro, la finalización interior del manga no es la misma que el cómic europeo. Con lo cual, ahí gana el cómic europeo. Bueno, ya por último, pues nos queda solamente la industria del cómic americano, que a ver, que es cierto que el género de superhéroes, el pijameo, como se dice vulgarmente, ¿no?, entre este tipo de aficionados, es prácticamente lo que más se vende. Pero oye, que hay muchísimo más que los superhéroes. Perdón, que los superhéroes, sí. Que no es eso. Que, o sea, aunque Black Hammer es de superhéroes, pero no es típico de superhéroes. Entonces vamos a hablar de los formatos que podemos encontrar. Tenemos el formato de toda la vida, o sea, lo que en Estados Unidos es el comic book, y aquí conocemos como la grapilla, la grapa de toda la vida diaria. A color, tapa blanda. Aquí ya tenéis un comic book, una grapa más moderna, o sea que podéis notar que el dibujo es un poco mejor. Como todo tiene su evolución. Después, otro formato que podéis encontrar es lo que en Estados Unidos se conoce como el trade paperback. Tienes un inglés que no sé qué, Dios mío, ¿qué hace, trade paperback. ¿Qué hace aquí en vez de en Oxford? De verdad, dando clases en Cambridge o en Oxford. Aquí lo conocemos como la rústica, ¿vale? Es un cómic que lo que hace es que aúna un arco argumental de alguna serie, en este caso es la de solo 7 para la eternidad, y suele agrupar entre 5 y 6 grapillas. Lo normal es que en este tipo de cómics te encuentres que al principio te pongan las grapas que contiene, el número de grapas del 1 al 6, del 7 al 12 o lo que sea. Este formato, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más barato de hacer que la grapa, con lo cual en la grapa te encontrarás series que saben
al menos que en España, que su publicación va a generar ingresos, porque le sale mucho más barato hacer esto que esto. Entonces, en esta grapa, en las rústicas, suelen aunar lo que son los cómics que se arriesgan, a lo mejor que no saben que pueden vender mucho y dicen, bueno, lo sacamos todo un tirón, que sale más barato que sacarlo en grapitas. Y después ya tenemos lo que se conoce por cartoné en Estados Unidos, el hardcover, que suele ser pues ya una edición de lujo, o ya depende del que lo haga. Por ejemplo, en España, Astiberri es una editorial muy de hacer tapadura, que aquí es como una edición más de lujo, más bonita. O sea, la diferencia. Podéis ver la diferencia de tamaño entre lo que es el álbum europeo y lo que es el cartoné americano. Y básicamente, pues eso, te puedes encontrar mucho más formato en Estados Unidos. Tienes lo que se conoce los omnibus o los omnigol, que son los tochales estos gordacos, así, que reúnen, pues a lo mejor, todas las etapas de un dibujante o de un superhéroe. Tienes que incluso están sacando cómics apaisados, que te lo puedes encontrar también. Los integrales, pero claro, ya si te pones a hablar, pero lo más normal que te encuentres en España son las grapas, la rústica y el cartoné. Básicamente es lo que tienes que saber de los cómics. Ya conforme ya vas adentrándote más en el mundo, pues ya de los cómics pues vas conociendo más formatos, autores, y te engancha a este mundo y te cuesta el sueldo. Sí, porque generalmente los cómics suelen ser seriados, es decir, muy pocas veces. Sí. Yo me he dado cuenta en mi vida que es muy caro ser yo. Sí, es muy caro ser friki. Bueno, pues una característica, antes de que se nos olvide, es que al igual que el cómic europeo, generalmente el cómic americano también tiene su guionista, sí, tiene el guionista, por ejemplo, dibujante, en fin, de Black Hammer, Jeff Lemire, el dibujante Dean Armstrong y el entintador y colorista. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que antes de decir lo que se nos había olvidado un poco, es que el cómic americano es un cómic un poco más industrial. O sea, por ejemplo, por eso en muchas series de cómics ves que a lo mejor que del 1 al 5 hay un dibujante y del 7 al 12 otro, que es, por ejemplo, como los guiones van tan rápidos, le van dando guiones, como no puede el dibujante ese terminar, pues mientras él está haciendo los primeros tomos, en las primeras grapas, perdón, el segundo dibujante está haciendo otros cómics, o sea, los siguientes. Con lo cual, por eso ven muchos bailes de dibujantes en los cómics americanos. Es algo un poco más industrial, o sea, es el capitalismo americano. Bueno, pues esperemos que este vídeo os haya resultado interesante, que al menos aquellos friki de nivel 0, que es como vamos a llamar a esta sección, pues habéis encontrado algo ilustrativo, ¿no?, sobre la diferencia de los tres tipos de cómics. Ha sido un poco, sí, aquellos que sepan más de cómics dirán, puff, si esto ha sido como en plan muy rápido, muy... Pero lo que hemos comentado, que no queríamos tampoco hacer un simposio aquí de lo que es el cómic. Queríamos dar unas pequeñas pinceladas para que a lo mejor en el siguiente programa que hablemos de, pues ha salido el último tomo de Rick Remender en rústica, pues alguien que no sepa de cómic ya sepa, rústica, esto es varias grapas, una en un mismo cómic y de tapa blanda. Pues es poco a poco para que os vayáis familiarizando con la terminología y ya está. Y los que ya sepáis todo esto, pues esto os vendrá bien para refrescar ideas. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribirse. Ahí está, y nos vemos en el siguiente vídeo. Sayonara, baby.